día precioso, un día de gloria y de victoria. Antes de empezar, el título de esta prédica se llama Integridad. Y ahorita vamos a desmenuzar esta palabra tan importante. Pero quizás algo que debemos tomar en cuenta en este día, hermanos, que parte de la integridad es tomar en cuenta esta fecha, que por el mundo es como conocida como el Día del Amor y el Día de la Amistad. ¿Saben qué día es el Día del Amor, hermanos? Todos los días de nuestra vida. Nosotros no necesitamos un día del padre, un día de la madre, ni siquiera un día de cumpleaños, hermanos. No necesitamos un día del niño, un día del maestro, no necesitamos un día especial para mostrar el amor de Dios a nuestro prójimo. No tienes que esperar un día del padre o un día de la madre para honrarlo y obedecerlo. No tienes que esperar un día del niño para expresarle tu amor, tu atención y tu cuidado a cada uno de tus hijos. No esperes un día especial, ni esperes un día como este que ha creado el mundo para demostrar amor a todo el que te rodea. Todos los días, hermano, puedes expresar ese amor. Así que no permitas que el enemigo y el mundo te engañen creando días simplemente con el objetivo de crear mayor marketing, de que se mueva más dinero, que llene bolsillos. Sabrá Dios con qué intenciones, hermanos. Todos esos días se han creado, ¿para qué? Para que de tu bolsillito salga algo y compres un regalo. Hermanos, a veces, yo cuántas veces recuerdo cuando no conocía a Cristo, lo confieso, pero mi mamá a veces yo le llegaba su regalo del día de la mamá y me decía, más que esta blusa me gustaría ver tu cuarto ordenado, limpio. Ese sí es un regalo. Hermanos, aprovechen y regalen eso. Como hijos, regalemos honra a nuestros padres. Y como padres, regalemos tiempo de calidad a nuestros hijos. Hay tantas cosas preciosas que regalar cada día. Y este y todos los días son días del Señor. Por lo tanto, son días del amor del Señor. Amén. Vamos a entrar ya al tema en cuanto a integridad. Habíamos hablado. Y vamos primero a dar el significado de lo que significa la palabra integridad. Primero que deriva de una palabra latina, la palabra es integritas. ¿Qué significa? Esta palabra, integridad, significa calidad de entero, el todo, estar completo, sin mácula e intacto. Ese es el significado de la palabra integridad. A través de la Biblia nosotros podemos encontrar un sinfín de testimonios de gente que ha caminado en integridad delante del Señor. Quizás una de las vidas que podemos resaltar más es la de Job. Job perdió todo, empezando por sus bienes. Su ganado, todos sus bienes fueron incendiados, sus 10 hijos murieron y sobre él recayó de enfermedad. ¿Y qué le decían los amigos? Supuestos amigos le reclamaban y le decían, está pues porque te has portado mal, te lo mereces casi, ¿no? La traducción a todos los comentarios. Y la esposa tan linda, preciosa, con su ayuda idónea, ¿qué le decía? Maldice a tu Dios y muere. Eso le decía Job. Pero frente a toda prueba, él no perdió su integridad. Pese a todo lo que había recaído sobre su vida, él jamás maldijo a Dios. Y el Señor luego le premia y le multiplica, le duplica todas sus riquezas, le devuelve todos sus hijos, le entrega una vida con mayor gloria del Señor. Lo mismo podemos ver de repente en la vida de Daniel, cuando salió ese edicto en el que se prohibía adorar a cualquier dios, a no ser que fuera el rey. Porque los envidiosos habían visto que Daniel todo el tiempo era un adorador. Él se iba y adoraba a ese único Dios vivo y verdadero. Y decidieron sacar un edicto casi manipulando y engañando al rey. Cuando el mismo rey se dio cuenta de lo que había hecho, se desesperó, porque él mismo había decretado que el que no lo adoraba a él, únicamente a él, se iba al foso de los leones. Y Daniel, por miedo a los leones, dejó de adorar. Nunca, no lo hizo. Su integridad se conservó intacta. Y él entró a ese foso de los leones y ni le olieron, hermanos. Ni siquiera las pelucitas de sus bigotes se acercaron a él.
Porque Dios es así, porque Él no premia tu integridad. Que tú no des tu brazo a torcer para adorar a Dios es Amén. Hermanos, este día vamos a hablar de un tema tan precioso y tan importante, y es el hecho de poder caminar en integridad. Ustedes deben saber, hermanos, que caminar en integridad, caminar con una conciencia limpia delante del Señor, sabiendo que en todo tiempo tú buscas hacer lo correcto, va a traer mucha bendición para tu vida, hermano. Amén. Es una de las cosas más valiosas que tienes a tu favor, caminar en integridad. Y hermanos, la gente y el mundo debe saber que nuestra integridad no tiene precio, por lo tanto no se vende bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque es triste ver que ahora en época de elecciones hay conciencias a la venta al mejor postor, ¿o no? De pronto uno que acusaba a una persona, ahora porque sabrá Dios qué datos tiene internos, la apoya y le echa flores, cuando hace años que le criticaba su actuar. O de pronto ves gente que realmente cambió totalmente su forma de pensar por sus intereses, hermanos, sus intereses. Entonces, nosotros como hijos de Dios estamos llamados a caminar en integridad, hermanos. Entonces, ¿qué significa caminar en integridad, hermano? Que cuando tú camines por este mundo, busques hacer lo correcto en todo tiempo, en todo. No esperes que alguien te esté mirando. No, como estoy a solas, de repente sí puedo ver esto que me avergüenza, pero lo veo a solas. No esperes que nadie te vea. No esperes recibir elogios de nadie cuando haces lo correcto. No esperes que algo de interés venga a tu vida. Hay gente que hace, entre comillas, lo correcto solo para recibir un beneficio. Y eso no es ser íntegro, hermano. Eso es ser una persona interesada, que cuando te conviene lo haces y cuando no, no. Entonces el Señor nos invita a caminar en integridad, haciendo todo lo correcto, hermanos. Ahora, eso no se trata, hermanos. Acá les aseguro que todos nos equivocamos. Pero la bendición más grande es que tenemos la misericordia infinita del Señor, para que en el momento en que te des cuenta que te equivocaste, corras a la misericordia de Dios y genuinamente le pidas perdón y cambies de actitud. Si hiciste lo malo, pues ahora vas a hacer lo correcto, arrepentido. Entonces, el Señor espera una vida así, una vida que esté alineada a Él. Porque, hermanos, nos vamos a equivocar, no porque tengamos la intención. A veces suceden cosas, o quizás sí teniendo la intención, hermanos. Quizás a veces aún somos débiles en algunas cositas que el Señor nos quiere fortalecer. Pero inmediatamente corramos a su misericordia, hermanos. Él está dispuesto a perfeccionarnos y alinearnos a su voluntad buena, agradable y perfecta. Vamos a pasar a la Biblia. Vamos a leer, es un poquito largo, pero es muy importante. Yo les pido, hermanos, que primero hablamos el libro de Tito. El libro de Tito, capítulo 2. El libro de Tito, capítulo 2. Específicamente el título, en la mayoría de las Biblias supongo, está Enseñanza de la sana doctrina. Entre las muchas características que habla aquí la palabra, nos lleva a una descripción de quién sería una persona íntegra, hermanos. Miren lo que dice Tito 2, del 1 al 15, vamos a leer. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la
la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amén. Amén. Hermanos, por favor no se cansen, todavía tenemos que leer un poquitito más. Yo les pido nuevamente que vayamos a Proverbios 10. Proverbios 10. Paciencia, hermanos, por favor. Queremos describir varias características de lo que implica la integridad. Vamos a empezar Proverbios 10, en el versículo 1. Aquí dice contraste entre el justo y el malvado. Y definitivamente, como hijos de Dios, un sinónimo de una persona íntegra es una persona justa. Entonces aquí va a describir muchas características del justo, del íntegro delante del Señor. Dice así desde el 1, los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiñe el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, hierra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado todo lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidad. Amén. Sé que ha sido un poquito larga la lectura, pero es importante, hermanos, y yo les animo, porque yo creo que aquí, como hijos de Dios,
Todos deseamos hacer lo correcto. Y a veces uno se pregunta, incluso decía, ¿esto será correcto? ¿Esto no será correcto? Estas porciones que hemos leído de la palabra tienen muchos detalles en cuanto a una vida justa, en cuanto a una vida íntegra, y también en el caso de los proverbios indica lo que no deberíamos hacer, hermanos. Yo creo que haríamos bien en aún desmenuzar y en nuestra casa poder comer esta palabra, ponerla por obra. Pero ahora vamos a analizar algunas características. Yo oraba al Señor y decía, ¿qué es lo que quieres que resalte más? Y yo quiero nombrar algunas características de una persona íntegra según la palabra de Dios que hemos leído. En primer lugar, una persona íntegra dice la palabra que es una persona sobria, seria, prudente, centrada. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Es triste porque el Señor espera que como hijos de Dios vayamos madurando, vayamos creciendo. Y esto no tiene que ver nada con la cantidad de años que lleves conociendo a Cristo. Hay gente que conoce a Cristo hace 20, 30 años y sigue siendo un bebé. ¿Por qué? Porque justamente no es prudente, no es centrado. Cualquier rato le da su berrinche, como dicen, voltea el tablero y dice, aquí ya no juego más. O como los niñitos que dicen, es mi pelota, me la llevo porque nadie quiere jugar como yo quiero jugar. Hermano, te toca madurar, te toca ser prudente, te toca ser centrado y te toca ser sobrio. Ya deja de tener berrinches como bebé. Ya deja de hacer lo que te parece. Hay gente que realmente necesita madurar en el Señor. Y el Señor te invita a ser sobrio, prudente, serio. Camina centrado en la palabra. Madura, hermano, con todo mi amor te digo. Porque el hombre maduro es una persona íntegra delante del Señor. Amén. Ahora hay otra cualidad, es el hecho de ser paciente, piadoso y misericordioso. Esto es tan importante, hermanos, para todos nosotros. A veces, habiendo conocido a Dios, nos ponemos en el plan de juzgar a los demás. Hace poco un hermano me decía, ay, yo no quiero andar con ese mi amigo porque mi amigo toma mucho y es un borracho. Mi hermanito, ya no sé de qué lo sacó el Señor, del alcoholismo. Entonces digo, al final resulta que el borracho ya no te cae bien, pero tú saliste de ese mismo pecado. Entonces es tan importante, hermanos, que nosotros veamos a los demás con la misma misericordia que Dios nos dio. El Señor tuvo misericordia con nosotros, hermanos. Él nunca nos juzgó, nunca nos condenó. Todo el tiempo te está entregando su misericordia. Arrepiéntete, hijo, alinea tus pasos, arrepiéntete, arrepiéntete. Entonces el Señor te demanda a ti como hijo íntegro que tengas paciencia. El pastor siempre nos dice, siempre, como pastores, cuando nos jala en la oreja por 2 metros a veces, recuerde cómo yo he soportado todas nuestras rebeliones, cómo he tenido que esperar a que madure para que yo les pueda encargar luego las cosas del reino. Y tenemos esa obligación, hermanos. Tengamos la misma paciencia, la misma misericordia, el mismo amor por la gente. Es facilísimo, hermano. Cuando a veces te sientas tentado a señalar a alguien, primero pregúntate, ¿de dónde me sacó el Señor? Cuando yo pienso en eso, hermano, ay, el toque me viene la misericordia, porque yo sé de dónde me sacó el Señor. Entonces, los animo, y esta es una característica muy importante. Debemos tener paciencia, misericordia, con piedad con los que nos rodean. A veces caemos en un acto literalmente de injusticia. ¿Cuántas veces nos ha pasado que a veces juzgamos a la gente por sus acciones? Y yo vi, pero cuando te juzgan a ti, quieres que te juzguen por tus intenciones. Entonces, digamos, todos llegamos tarde. No, pero yo llegué tarde pero todos los demás son tardones, pero yo llegué tarde por tal motivo. No, hermano, todos tienen una explicación. Darles el mismo derecho de saber cuál fue el motivo por el que llegaron tarde. Porque a veces nos ponemos en el plan de juzgar al otro sin escuchar qué es lo que le pasó. Entonces, si tú juzgas a los demás por sus acciones, júzgate a ti mismo por tus acciones. Pero lo correcto sería que trates de descubrir cuál fue la intención en eso. A veces nos encontramos que de repente
llegó, a ver, un ejemplo, perdón que las tome a Teresita y a Juan de ejemplo. Juanita llegó con sus nietos en carro, pero luego aparece Teresita con su tía. Entonces uno puede decir, ay, Teresita llegó tarde. No, Teresita se puede recoger a su tía para que reciba la palabra del Señor. Y eso es una gran bendición. Pero si tú no sabes el motivo, podrías juzgar por fuera y decir, ay, no, Teresita, ¿cómo puede llegar más tarde que su esposo? ¡Qué barbaridad! Podría yo juzgar, ¿no? Entonces, hay que conocer las intenciones del corazón. Lo bonito es que el Señor ve las intenciones de nuestro corazón y Él primero ve eso, para Él es importante. Y la cualidad que sigue es el hecho de que una persona íntegra es benigna y limpia de corazón, hermanos. Una persona benigna, hermanos, siempre espera lo mejor de los demás. Regresemos al primer ejemplo, de que de repente tienes algún amigo que aún de repente toma y se emborracha. Aparte de tenerle paciencia, hermanos, tu benignidad tiene que declarar que esa persona va a cambiar. A mí me entristece a veces cuando los mismos hijos de Dios hablan de alguien y dicen, nunca va a cambiar, siempre va a ser un borracho. Eso puede ser benigno, hermano. Tú tienes que esperar con todo tu amor que esa persona cambie. Porque si te cambia mi hermano, el Señor puede cambiar a ti. Eso tiene que estar en tu mente. Si me cambió a mí, puede cambiar a cualquiera. Porque nosotros sabemos esclavos de las cosas que hemos sido, hermanos. Por eso sé benigno y ten un corazón limpio delante del Señor. Limpio. Hablábamos de las elecciones, hermanos. A veces yo podría hacer una consulta y preguntarles a todos y decir, ¿creen que es bueno ayudar a los pobres y necesitados que no tienen de qué vivir? ¿Creen que es bueno? ¿Qué opinan? ¿Es bueno ayudar a los necesitados? ¿Verdad que sí? Para un estándar, es más, para una mente de un hijo de Dios que está tratando de descubrir cuál es la necesidad de la gente. Si tienes oportunidad de decir la olla de una persona que carece de medios, lo vas a hacer. Pero es triste cuando uno ve, por ejemplo, en las elecciones, ¿acaso los candidatos no apoyan a los pobres? Los apoyan. Les llenan de arroz, de azúcar, hasta es la época en la que reciben buenas canastones. ¿Pero qué están buscando, hermanos? Están buscando ser elegidos para luego meterse la plata al bolsillo. Entonces compran el voto de alguien y la motivación de ese candidato no es pues el amor. La motivación de ese candidato es buscar ventaja de la necesidad del otro. Entonces, gracias a Dios que Dios ve nuestros corazones, hermanos. Entonces, nosotros estamos llamados a ser benignos y actuar con corazón limpio. Esperar siempre lo mejor de la gente, hermano. Siempre espera lo mejor de la gente, porque el Señor también siempre espera lo mejor de nosotros, sus hijos. ¿Amén? ¿Amén? Luego, una persona íntegra, un hijo íntegro delante del Señor es reverente. En primer lugar, reconoce que su mayor autoridad es Cristo Jesús. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, suprema autoridad sobre tu vida. Nada está antes que Jesús. Nadie está antes de Jesús. Ni mi esposita, ni mi hijito, ni mi jefecito. Jesús primero. Amén. Y después de Dios, un hombre íntegro respeta la autoridad espiritual. En este caso, hermanos, como casa de Dios, como cuerpo de Cristo, sabemos que aquí hay pastores. Y a mí me agrada mucho, porque uno puede reconocer la honra de la familia cuando uno tiene este cargo tan precioso y de tanta responsabilidad, hermanos. Entonces uno tiene que aprender a honrar y a respetar a sus autoridades espirituales y también a las autoridades humanas. Es muy importante, hermano, que tú te sometas a las leyes de este país. Ahora, eso yo pensaba y decía, no habrá habido presidente más vituperado que el actual. Todos tienen algo que decir de nuestro actual presidente. Ahora, probablemente motivos hay, hermano. El detalle es que como hijo de Dios, tú no puedes entrar a esas cosas. Porque antes de rajar de alguien, tendrías que ponerte a pensar si alguna vez oraste por esa autoridad. Porque Dios no nos ordena. Dios nos dice, ora por tus autoridades. Y la pregunta es, ¿oraste por él? ¿Oraste para que el Señor le diera sabiduría y él actuara en obediencia, actuara en santidad, que actuara con honestidad? Porque si no lo has hecho, hermano, no te atrevas a abrir tu boca. Porque el Señor a ti te demandó que oraras por tus autoridades. Es cierto que este tiempo ya de este actual presidente está culminando, pero oremos en ese tiempo, hermanos. Es tan importante que tú ese tiempo ores por quién vas a votar, a quién vas a elegir como tu presidente.
Y tú no tienes que preguntar a nadie que no sea Dios, hermano. Pídele al Señor que te instruya, que te enseñe, que te muestre, que te dé discernimiento. No importa si el candidato que elegiste tiene 1%, no interesa. Mi Dios es todopoderoso y Él sabrá por qué me permite votar por esa persona. Nosotros no hacemos proselitismo por nadie. Vota por A, vota por B. No. Vota conforme a como te guíe el Espíritu Santo. Por lo tanto, tienes que adorar, orar y pedirle al Señor que te guíe en ese tiempo. Luego, la persona íntegra delante del Señor es veraz y honesto. Habla solo lo justo y lo correcto. Hermano, en primer lugar, ya sabemos que nuestra boca tiene poder para dar vida y para dar muerte. Por lo tanto, los chismes y los comentarios ya tienen que haber quedado bien lejos de tu diario vivir, de tu diario hablar. Tú ya no puedes estar en chismes de la vida de nadie, hermano, aunque te no es que se lo mereces porque tú no sabes qué ha hecho. No, el Señor no te llama a ti a criticar a nadie, ni a chismear de nadie. Eso está mal. Si tu boca va a ser usada, tiene que ser para bendición. Es más, la palabra de Dios nos llama a que nosotros reconozcamos el pecado y lo llamemos por su nombre. Nosotros no podemos apañar el pecado de nadie, hermano. Es cierto que nos manda a corregir en amor. Quiero decir, si descubres que tu amigo fue infiel con otra mujer, no le vas a gritar ahí en el parque: ¡oye, infiel! ¡Te mereces el infierno! No, escogerás, buscarás un tiempo especial y dices: amigo, ven un rato, ven, quiero hablar contigo. Ven así a solas, sin avergonzarlo, en amor, porque el Señor te trató así a ti. Él tuvo misericordia de tu vida. Entonces no seas aquel que con tu boca puedas seguir cuando el Señor no te pide que actúes de esa manera. Es cierto que tú tienes que llamar al pecado por su nombre. Tú no puedes esconder. Y eso, miren, el Señor me mostraba eso y me dice: habla a las mamás, así urgente. Porque las mamás a veces son apañadoras de sus hijitos, encubridoras de sus hijitos. El papá no le dio permiso y la mamá por lo bajo: hijito, toma tu propina, puedes salir hasta las 10, yo le voy a hacer dormir a tu papá. Y les encubre. Y eso está mal, hermanos. Lo he visto, lo he vivido, para ser honesta. Entonces yo les digo esta mañana a las mamás: no encubran el pecado de sus hijos, porque va a tener consecuencias terribles. Entonces no hagan lo que les parece. Hay gente que quiere obedecer a Dios en lo que le conviene, pero en lo que no le conviene, no. Por favor, con la crianza de mi hijo nadie se mete. Obedece a Dios, nada más. Obedece a Dios y deja de encubrir el pecado de nadie, hermano. Tú tienes que decir el pecado así, por su nombre. Ahora de tu boca, hermano, tiene que salir palabras de sabiduría, manantial de vida. La palabra de Dios dice que el Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias. Es cierto que tú tienes que confrontar a aquel que no conoce a Cristo con tu condición de pecador, pero en el momento en el que él se arrepiente, tú le presentas todas las maravillosas noticias, que en verdad en Cristo es más que vencedor. Entonces tu boca tiene que ser manantial de vida y manantial de sabiduría. Otra característica de una persona íntegra delante del Señor es que es celoso de buenas obras, de buen ejemplo. Busca hacer lo correcto en todo tiempo, hermanos. Como habíamos dicho al inicio, no está esperando que alguien le vea, no está esperando que le elogien, que le echen flores. Soy lo máximo porque yo hago todo correcto. No es así. Yo tengo que ser íntegro. Sea que me estén viendo 1000 personas, o sea que no me vea nadie, tengo que estar consciente que mi Dios tiene su mirada puesta sobre mí. Y porque yo amo y temo a mi Señor, yo voy a hacer lo justo y lo correcto delante de Dios. Entonces, no seas aquel que busca solo un pretexto para hacer lo correcto. No, tú tienes que en todo tiempo buscar hacer lo correcto. Te vean o no te vean. Sin estar con el deseo de buscar elogios, que me aplaudan. No. Sin buscar un interés de por medio, hermano, hermana. No lo hagas. Tú camina consciente de que al único que tienes que agradar es a Cristo. Si le agradas a Cristo, ya agradaste a todos los que tienes que agradar, hermano. ¿Ya? Y algo que es quizás muy importante, y eso yo se los digo ya que les cayó hace un rato las mamás.
Hermanos, se los digo con mucho respeto. A veces esperamos a que los hijitos se duerman o vayan a salir de tu cuarto y empiezas a ver, quizás, pornografía. A veces los hombres piensan que si lo hacen a solas no dañan a nadie. Hermanos, solteros, casados, sobre todo varones, porque también hay mujeres. Tenga mucho cuidado con eso. Todo lo que haces a solas, en la oscuridad, quien gobierna en las tinieblas es Satanás. Ayer justo les hablaba a los adolescentes, no permitas que un amiguito te lleve al oscurito, porque en lo oscuro gobierna Satanás y va a querer hacer algo que no es correcto delante del Señor. Y eso es lo mismo para cualquier hermano. No busques estar a solas, nadie me ve, entonces en mi intimidad soy otro, hipocresía. Pero el Señor lo sabe, hermanos. Tú tienes que saber que el Señor está donde sea que tú estés. Y Él sabe lo que tienes en tu corazón, lo que estás mirando con tus ojos, lo que estás escuchando con tus oídos. Él lo sabe todo. Entonces no puedes engañar, hermano. No existe eso de que no voy a ver a solas. Voy a esperar a que mis hijos se duerman, mi esposa se durmió, solito voy a ver. El Señor te está mirando, hermano. Una persona íntegra tiene que saber que el Señor tiene sus ojos puestos sobre ti las 24 horas del día y hace siempre lo correcto. Ahora también, una persona íntegra es diligente, ágil, presta, solícita y servicial. Esto es importante, hermanos, que nosotros podamos estar atentos a las necesidades de las personas. Y en todo lugar, yo a los adolescentes les digo también, ¿quién te gustaría ser? De repente entras por la puerta y te hacen fiesta. ¡Yeah! ¡Llegó mi amigo! Llegó. El más animoso, el más... que seas deseable. En cambio, a veces llega gente que en vez de que tus hermanos dicen, ¡ah, ya llegó! ¿No? Porque no quieren ni sentarse al lado de esa persona. Cuando tú debes estar lleno de ánimo, de gozo del Señor, que te pueda hacer literalmente su embajador. Yo no puedo concebir a un Jesús aburrido. Porque si los niños chiquititos le seguían, definitivamente era una persona con un carácter extraordinario. Porque un niño, honestamente, no sigue muy aburrido. Honestamente, todos lo sabemos. En cambio, Jesús lo seguía a los niños. No sé cuál sería su personalidad, puedo imaginarlo, pero debería ser realmente una persona llena de vida, ¿no? Alegre, feliz, animoso. Entonces, seamos gente así, agradable, que la gente quiera estar contigo, ¿no? Disfrutar de tu compañía. Luego dice que la persona íntegra es diligente. Perdón, eso ya te lo digo, disculpe. Es entendido en los tiempos de Dios. Esto es muy importante, hermanos. A veces queremos hacer las cosas como nos parecen. ¿Cuántas veces como hijos nos ha pasado? Yo les pregunto, hermanos, ¿cuántas veces nos ha tocado botar la basura? Y si tú no botas la basura a tiempo, estás en problemas. ¿Por qué? Porque la basura pasa en una hora exacta y en un día exacto. ¿Y qué pasa cuando sacaste media horita después de que pasó el carro? ¿Alguien lo va a recoger? Probablemente los perros, ¿sí? Y lo destrocen y toda la entrada de tu casa resulta un desorden y una suciedad terrible. Quiero decir, ¿a qué quiero llegar, hermanos? Cuando el Señor te pide que conozcas sus tiempos, hay tiempos de correr, hermanos. De correr, de hacer y no dejar de hacer, de fortalecerte y ser valiente. Pero también hay tiempos de descansar, hermanos. Y eso se los digo a los trabajólogos. Hay gente que trabaja incluido domingos. Ahora, es verdad, hermanos, que de repente por ciertas circunstancias tú vas a tener un horario que cubrir los domingos. Pero nunca te olvides que, en primer lugar, el día del descanso lo creó el Señor para Él. Para que lo adores y seas agradecido por todo lo que tienes. Entonces tú conoces los tiempos del Señor. ¿Cuándo es tu tiempo de correr? ¿Y cuándo es tu tiempo de descansar? Ahora son 6 días, por si acaso, hermanos, que son para trabajar. Porque a veces lo toman al revés. 6 días para descansar y 1 para trabajar. Por favor, lean la Biblia, hermanos. Lean la Biblia, es cierto. Uno descansa cuando ha rendido y trabajado y ha producido lo necesario delante del Señor. Amén. Entonces hay que conocer los tiempos de Dios. Ahora eso se los digo a todos aquellos, sobre todo a todos los padres. A veces, y es correcto, que uno sueñe con dejarle una buena herencia a sus hijos. Mis padres se preocuparon mucho por eso. Mi padre falleció ya hace muchos años, pero en verdad les puedo decir
que nos dejó un legado que nos da tranquilidad. Pero más que el legado económico, hermanos, no hay mejor herencia que dejar nombre de honra, hermanos. Esa es la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos. Porque un nombre de honra perdura para siempre, dice la palabra. Por eso es tan importante que la sociedad, el mundo, tus amigos, tu familia, te conozca como una persona de honra. Una persona íntegra. Una persona que no vende su conciencia ante nada y ante nadie. Es muy importante, hermano, que lo mejor, Yo me ponía a pensar, ¿no? Quizás uno de los apellidos aquí más satanizados, si vale el término, era la época en que Montesinos fue capturado. Nadie quería apellidarse Montesinos. Se querían hasta cambiar de apellido. ¿Por qué? Porque era una vergüenza. Ahora, yo pienso que ese hombre debe haberse llenado los bolsillos de dinero y haber dejado plata hasta para sus bisnietos con todo lo que se robó, ¿no? Pero su nombre está más pisoteado. Entonces, qué triste, ¿no? Qué triste decir, ¿hijo de quién eres? Del que robó el Estado millones de dólares. No, sí, prefiero decir, no, soy huérfano. Porque da vergüenza a veces decir qué apellido te han heredado. Entonces, hermanos, hay que dejar a los hijos y heredar un nombre de honra, porque ese es el mayor legado para tus hijos. Otra característica, hermano, es que un hijo íntegro es enseñable, porque recibe con agrado enseñanzas, corrección, reprensión y todo mandamiento del Señor. Eso es tan importante, hermanos. Acá no importa el cargo que puedas tener, aún nombrando a nuestro precioso llamado apóstol Julio, y al hermanito que ayer conoció a Cristo y es aceptado en este lugar. Todo lo bueno que podemos hacer, hermanos, es por gracia. Nada es por ti. Tú no vas a recibir las flores de nada, porque la gloria solo es de Dios. Por lo tanto, jamás te creas tan autosuficiente que vienes a decir, él no tiene nada que enseñarme, por favor, tiene un mes de creyente. El Señor te va a sorprender, hermanos. Si tú estás dispuesto y eres enseñable, vas a recibir cosas extraordinarias. Porque el Señor dijo aún que podía usar a las piedras. Así es que no te sorprendas, una piedra te está llamando la atención. Entonces tú no eres quien para menospreciar la enseñanza de nadie, hermanos. Ayer pasó algo que la verdad me sorprendió. No estoy viendo a Rodriguito y a su mamá, supongo que van a venir en la tarde. Rodrigo es un adolescente. Y yo les había enseñado sobre el tema del amor en adolescentes. Resulta que él, porque no sé exactamente por qué motivo, la mamá le dijo, hijito, no vengas hoy a la casa, quédate hasta las 8 y a las 8 vienes, porque creo que la mamá no estaba en casa. Entonces, como él se quedó, yo les animé a dos personas que habían estado en ese horario, incluido él, y les dije, ¿qué tal si lo que he enseñado en adolescentes a ustedes les enseñan a los jóvenes? Oye, ustedes vieran a este niño, me ha dejado sorprendida. Era un niño que había captado cada palabra y cada ejemplo y se sentaba con toda autoridad. Mira, decía, te voy a enseñar el amor. En primer lugar, no permitas que el mundo te engañe con lo que llama amor. El mundo no es el amor que te... Y le enseñaba yo, ¡wow! Decía este niño. Yo me quedé tan gratamente sorprendida porque este niño lo tomó como una revelación de Dios para su vida, dispuesto a caminar en lo que acababa de aprender, y lo enseñaba como una autoridad que yo estaba, pero mi corazón ya no sabía, ya desbordaba de felicidad. Y así tenemos que ser, hermanos, como ese niño que recibe todo con tanta pasión y luego lo enseña y lo enseña. A él no le interesa si es niño, estaba con gente mayor, pero a él no le interesó ser el más chiquitito. Sentado ahí enseñaba con una autoridad. Así quiere el Señor, que tú estés dispuesto a escuchar aún al más chiquitito, porque hasta el más chiquitito tiene algo que enseñar. Sé enseñable y déjate corregir. Amén. Amén. Ahora vamos a pasar a dos características más. Dice la palabra, conforme a lo que hemos leído, que aquel que hace lo justo y lo correcto, miren, hermanos, o sea, no solo se trata de que hagas lo justo y lo correcto, sino que el hecho de ser obediente al Señor y caminar conforme a su voluntad, miren lo que hacen, hermanos. Dice que cuando tú eres justo, correcto, cuando eres íntegro, tú te enriqueces y prosperas. No padeces hambre, dice la palabra,
y recibes gran bendición. Amén. Y adicionalmente dice que serás de larga vida y no serás conmovido jamás. Hermanos, nos conviene caminar en integridad, porque aquel que camina en integridad, que camina haciendo lo correcto conforme a la voluntad de Dios, las bendiciones te van a seguir, hermano, y te van a alcanzar. Entonces, realmente, cuán provechoso, cuánta bendición recibe aquel que ha decidido caminar conforme a la voluntad de Dios. Todo aquel que es fiel, todo aquel que es íntegro, dice que camina confiado porque sabe que nada malo le puede pasar en las manos de su Señor. Y sabe que su obediencia recibe de Dios todo lo que desea su corazón. ¿Cuánta razón tiene la palabra que dice? Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, añadido. No seas aquel que busca las añadiduras primero, hermano. Primero búscale al Señor y te vas a sorprender, porque todo lo demás te va a llover bendición si tú caminas de forma íntegra, conforme al corazón del Señor. Y lo más bonito de todo, hermanos, es que una persona íntegra reconoce que su mayor riqueza, su mayor seguridad está, como adorábamos hace un rato, a los pies de Cristo, rendido a sus pies. Esa es tu mayor seguridad. Tú quieres ser la persona más segura, más confiada. ¿Quieres tener la fortaleza más grande? Ríndete a los pies de Cristo, ríndete a los pies de Cristo. Ese es el secreto, hermanos. No te creas sabio a tu propia opinión frente a nada. Ningún aspecto de tu vida queda fuera de la voluntad del Señor. Entonces, céntrate en esto, hermanos. Y ya para terminar, yo les pido, por favor, que vayamos a Efesios 1, 24 y 25. Efesios 1, 24 y 25. Si alguien lo pudiera leer, por favor, en voz alta. 1, 24 y 25. Fuertísimo. Ay. Perdón. Voy al 5. Perdón, disculpen, por favor. Bueno, perdón. He tomado mal la referencia bíblica, pero habla específicamente de Cristo y de su iglesia. Y habla en este sentido. Si pudieran ubicarlo en internet, los que tienen a la mano, dice que es aquel que lo llena todo en todo. ¿Qué hemos hablado de la integridad, hermanos? Que todo, perdón, 1.23. Muchas gracias, hermano. 1.23. En todo caso, el 23 y el anterior, el 22 y 23. Disculpen. Dice acá, el 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién nos dio por cabeza? Sí, pero ¿a quién? ¿A quién? No, pero a Cristo en realidad. Él es la cabeza de la iglesia. La cual es su cuerpo, dice. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, no hay persona más íntegra que Jesús. Él lo llena todo en todo. No hay virtud que busques. No hay absolutamente nada bueno que busques que esté fuera de Cristo. Él lo llena todo en todo. Pero aquí habla de su cuerpo. Y su cuerpo somos nosotros, hermanos. Ustedes tienen que estar conscientes que cuando el Señor nos ha elegido como su cuerpo, estamos aquí para llenarlo todo en todo, porque somos sus hijos, somos sus representantes, embajadores de su reino en esta tierra. Y si alguien va a hablar y mostrar la gloria del Señor, somos nosotros. Pero esto solo se puede lograr caminando en integridad. Es vital, hermanos. A veces entendemos mal la palabra. ¿En qué sentido? A veces dicen, ay, pero dejar de hacer todo lo que me gusta, tanta exigencia, creo que no voy a poder. En tus fuerzas, hermanos, es verdad, no vas a poder. Jamás vas a poder. Pero donde tú adquieres el carácter mismo de Cristo, es donde le hemos dicho, a sus pies. Tú te rindes y Él se levanta en victoria. Tú menguas y Él crece. Tú te entregas a muerte y Él vive a través de ti. Eso es, hermano.
hermanos, caminar en integridad. Él no te pide que te esfuerces y decir, yo no voy a mentir, yo no voy a mentir, yo no voy a mentir. No es así, hermanos. Tú te entregas a los pies de Cristo y dices, Señor, reconozco, he mentido, Señor, y me arrepiento. Mira mi corazón, ya no quiero mentir más, Señor. Ayúdame. Tú eres la verdad, Señor. Tú cobras vida en mi corazón y en mi mente. Ya no quiero mentir, arranco toda mentira de mi boca. Eso es tener fe, hermanos. Y el Señor va a mover el universo a favor de tus declaraciones de fe. Pero tienes que creerle, porque tú has sido levantado para mostrar la gloria de Dios al mundo. Aquel que lo llena todo en todo. Pero si tú no caminas en integridad, no vas a poder mostrar la gloria del Señor. Vas a seguir mostrando tu carnecita, tus gustos personales, pero no a Cristo. Y Dios quiere que Él sea mostrado. No lo que a ti te parece, sino lo que a Él le agrada. Por eso, hermanos, esta mañana yo los animo y yo los invito a caminar en esa integridad, hermanos. A conocer y acercarse al Señor para que realmente Él crezca en nosotros menguemos. Él viva y nosotros empecemos a morir a toda nuestra carne, a todas nuestras rebeldías. Yo los animo, hermanos, esta mañana a pasar acá adelante a todo aquel que desee con todo su corazón vivir conforme a la voluntad de Dios, a vivir una vida en integridad. Si aún reconoces que hay algo que de repente está fallando en tu vida, que aún hay caminos que no han sido totalmente alineados, yo te animo. Pasa esta mañana. Cuando pienso en tu amor.